Muy bien, iniciamos entonces. En pantalla les voy a presentar una guía, básicamente, para ir pensando en lo que nos ocupa hoy. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, sobre la teoría de la justicia como fairness. Y esto tiene que ver con el seminario que nos ocupa, el seminario de teoría de la justicia. Quisiera hacer, antes de entrar, sin embargo, de modo directo a la teoría de la justicia como equidad, esa es la traducción en castellano. Fairness es la palabra que se usa en inglés, y ahora voy a mencionar algo sobre ese pequeño detalle. Pero antes quisiera hacer un par de observaciones. Una de ellas es el compromiso con el pensamiento teórico, que es un compromiso que es importante marcarlo de inmediato, porque también es un compromiso con un método y con un modo de trabajo. Este seminario es un seminario de filosofía política, y los seminarios de filosofía política y filosofía moral, en realidad, pueden ser de muchos tipos. En este, y por la literatura con la que trabajamos, pues es básicamente del tipo llamado analítico. Y la idea es, con ese tipo, que en realidad es más bien un método, y que a veces se marca muchísimo esta distinción entre analítico y, comillas, continental. Es una discusión parroquial en Europa, los isleños, los de Gran Bretaña versus los del continente, o bien Francia versus Inglaterra o Reino Unido, si quieren ustedes. A veces eso es digamos, una especie de conflicto de este tipo, digamos, que ya tiene larga data, pero que parece ser casi que un conflicto geofilosófico político. Pero bueno, nosotros no estamos en eso. Sin embargo, sí tenemos que capturar la idea del método, el uso de experimentos mentales, por ejemplo, que es propio de esta literatura, el trabajo con razones y argumentos, y esta elaboración argumentativa es muy, muy importante. Y para nosotros, una cosa que me gusta mencionar una y otra vez, el compromiso con la dialogicidad. Y esto es simplemente lo siguiente: este es un intercambio que produce conocimiento, lo que hacemos en estos espacios. No es una instrucción, no es que yo voy a dar instrucciones, no funciona así, funciona más bien como una especie de intercambio. Hay momentos como este en el que yo presento, y otros momentos, creo que mucho más ricos, para un seminario en donde generamos una deliberación. Y vamos guiados por precisamente las reglas básicas de la deliberación. Algunas son simples, no hablar todos a la vez, por ejemplo. Pero otras son más importantes, y es ir construyendo sobre la base de premisas reconocidas y marcadas, para luego poder entonces devolverse y revisar el conocimiento producido. Bien, entonces esta es la primera idea que quería marcar. La segunda es lo que ya mencioné previo, y es el ámbito de la filosofía política y la filosofía moral. Y el enfoque, este es un curso de filosofía, entonces hay muchos enfoques. Hay enfoque historiográfico de la filosofía, y el nuestro es el enfoque de problemas. Y vamos a pensar, antes de entrar a la última idea que quiero mostrarles, antes de pensar en teoría de la justicia como fairness, de John Rawls, quería mostrarles una cita de Martha Nussbaum, que me gusta mencionarla, porque nos dice algo sobre la teorización de la justicia en general. Dice: las teorías de la justicia social deben ser abstractas. Esa es una afirmación. Vamos ahora a discutirlo con la crítica de Amartya Sen. Y sigo leyendo mejor en inglés. They should, that is, have a generality and theoretical power that enables them to reach beyond the political conflicts of their time, even if they have the origins in such conflicts. On the other hand, y también lo recupera Ingrid Robbins, que vamos a mencionarla ahora, esa idea: on the other hand, theories of justice, social justice, must also be responsive to the world and its most urgent problems.
Y ahí ustedes tienen entonces un golpe, digamos, que quería usarlo ahorita como golpe a la mesa en parte, que luego va a ser una discusión. Esta característica de la teorización sobre la justicia social. El carácter abstracto, ¿verdad? Que permite ir más allá de los conflictos políticos del momento. Y por el otro lado, el anclaje. El anclaje en esos conflictos en términos de la respuesta que se ha de dar a esos conflictos. Entonces, esta idea quería dejarla ahí plasmada antes que cualquier cosa. Bien, entonces, veamos ahora sí, teoría de la justicia como fairness. Esta sí ya suena mucho, pero chispas del oficio, ya mover menos. Bien, teoría de la justicia como fairness. Estamos hablando de la teoría de la justicia de John Rawls y estamos hablando de una teoría escrita elaborada desde 1958 en varios artículos escritos y publicados por el autor, pero compactado luego en el texto Una teoría de la justicia del 1971. Frente a mí tengo la versión revisada, la edición revisada del 99, que es la mejor si ustedes compran el texto de la teoría de la justicia. Les recomiendo, y en inglés, texto original, les recomiendo esta edición revisada del 99. Aquí la tengo a la vista. Y en este texto, ahora sí, iniciamos con la idea. Rawls dice lo siguiente: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva y esclarecedora que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Ese es uno de los textos muy conocidos, inicios, de hecho, de la teoría de la justicia como equidad. Y lo quería leer precisamente para que capturen ustedes varios de los elementos que a continuación voy a mencionar. Y uno de ellos es su tipo, que es lo que mencionan en estos momentos. Quiero quitar esto de acá, a ver, pero no me deja agarrarlo. Ahora sí lo puedo agarrar. Voy a ponerlo aquí abajo. Uno de ellos es su tipo. Y voy a hablar dos cosas sobre el tipo. Uno es teoría abstracta, teoría ideal, ese es el término técnico. Con miras a su anclaje en teorías no ideales, que siguen siendo podrían seguir siendo abstractas, o pueden ser abstractas, o pueden ser más dirigidas, pero su contraste no es teoría real o realidad. El contraste de teoría ideal es teoría no ideal. Y marcar este tipo, ustedes pueden darse cuenta ya, hace eco de la cita que recién leí de Marta Nussbaum. Hay otro tipo que quiero marcarles inmediatamente, si esto me deja, ya me dejó. Estoy caracterizando la teoría. De esto también creo que habíamos hablado en otro momento, y algunos de ustedes ya conocen esto, pero vale la pena hacer un recorrido para algunos de refrescamiento y para otros nuevo. En la característica es una teoría contractualista, y contractualista distinta en buena medida y el contraste es lo que aquí mide, distinta de la tradición contractualista conocida. Y en esto no me voy a extender, aunque quería hacerlo, quería dedicar un tiempo para hablar del contractualismo, para hablar de Hobbes, para hablar de Locke, para hablar de Rousseau, para hablar de la tradición contractualista, pero no vale la pena, creo que nos distraería mucho. Simplemente quería mencionarlo. Y quiero mencionar las nociones que son similares, como la noción del consenso, o el interés propio, el interés mutuo, el acuerdo, etc. Son términos clave en esta tradición. Pero van a ver cómo, y algunos llaman neocontractualismo, el neocontractualismo de Rawls se distancia muy significativamente de la tradición contractualista.
Lo vamos a ver después, pero si ustedes quieren una expresión rápida de ese distanciamiento, tiene que ver con, con el distanciamiento que la teoría contractualista de Rawls toma respecto de tesis robustas, tesis ontológicas, ontológico-sociales, de psicología social, por ejemplo, o tesis de filosofía de la historia. Hay un desmarcaje muy importante. No sé, piensen ustedes que las hipótesis de trabajo de Hobbes, por ejemplo, en relación con eh, la, la, los sentimientos morales, para usar la expresión de la época, o con, lo que es constitutivo humano, lo que constituye lo humano, que tiene que ver con la preservación, por ejemplo, con la sobrevivencia, que tiene que ver con el conflicto. Todas estas tesis fuertes en ontología política, en ontología social, no las vamos a tocar ahorita, pero lo que quería es simplemente marcar esa diferencia básica que van a ver cuando entremos. Tiene que ver con esos supuestos que no existen en el contractualismo de Rawls, o por lo menos no tienen esa fuerza. Bien, seguimos cubriendo zonas y me interesa pensar ahora otro elemento que precisamente toca o hace rima con lo anterior, y es el tipo de concepción. Recuerden que uno no inicia, hablando de teoría de la justicia, y hablando de justicia, no inicia con una definición de justicia, porque una definición de justicia va a ser una partición que no va a tener muchos problemas de tracción para arrancar, y además muchos problemas porque se va a sentar en un posicionamiento de una. Y eso es un problema para una teoría como la teoría de la justicia, como fairness. Y es un problema porque imagínense si yo parto de una definición de justicia según la cual la justicia es la adecuación a los comandos divinos y la aceptación de la imposibilidad de la transformación de esos comandos, que contienen por sí mismos verdad, bien y vida. Claro, si yo comienzo con una definición de justicia es esto, entonces de entrada ya tenemos un problema. Entonces la entrada no es tanto no es una definición, sino la elaboración de una concepción. Con esto no estoy queriendo decir que cuando hablamos de la teoría de la justicia como fairness no hay una concepción, todo lo contrario, hay una concepción y se llama concepción política. Y se contrasta con otro tipo de concepciones que se llaman concepciones comprensivas de bien. Y eso lo vamos a ver, eso es una parte importante, pero no lo desarrollo ahorita, solo lo menciono, el tipo de concepción política, con contenido ético, pero no se reduce, no es ética aplicada. Rawls, sobre todo el segundo Rawls, es insistente en esta división de trabajo. De hecho, cuando uno dice primer Rawls y segundo Rawls, está en parte dibujando una diferencia relativa al énfasis de justicia como concepción política. Y ese énfasis llevó a Rawls a moverse, porque el primer Rawls anclaba muchísimo, desde el punto de vista del segundo Rawls, muchísimo en la teoría de la justicia a las filosofías robustas, o las filosofías, a las concepciones comprensivas de bien. Y ese anclaje, esa dependencia de la filosofía, le pareció a Rawls un error de su teoría de la justicia. Luego, entonces, en la revisión, y por eso ustedes están leyendo, y yo prefiero que leamos, Justice as Fairness, Restatement. Restatement, esa es la que me interesa porque obviamente uno lee la reformulación, y lee la reformulación y ve el error, o mejor dicho, no captura la primera y se queda con la primera. Por eso quería que leyeran ese texto último. Me parece que entrar a Rawls es mejor entrar a Rawls por la reformulación y después ir al liberalismo político, casi que al revés, y después ir a la teoría de la justicia. La teoría de la justicia aparece en los tres, pero como hay una diferencia
significativa en ese proceso de construcción teórico-filosófica de Rawls. Es muy importante entonces marcarlo así. Bien, eso por un lado. Ahora, vienen las piezas, voy a marcar las piezas elementales de la teoría, que es lo primero que sabemos por la cita que leímos inicialmente, que el objeto de la justicia es la estructura básica. Y la estructura básica, ¿qué son? Son básicamente las instituciones sociales más importantes. Y si ustedes quieren pensar en términos duales, es la economía y la política. Es que en la estructura normativa de la economía y la estructura normativa política. Esas instituciones, el modo en que distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social, de una generación a otra. Ese es el objeto. ¿Y con qué lo contrasta uno rápidamente esto? Lo contrasta con, por ejemplo, las relaciones interindividuales. ¿Qué es justo, qué es injusto? Por ejemplo, la relación que yo tengo como profesor del seminario y ustedes, los estudiantes, en este tipo de interacción. O la interacción entre padres e hijos, o la interacción entre parejas. Ese tipo digamos, de interacción interpersonal. No es que uno no pueda hacer nada sobre justicia en este tipo de interacciones, pero no es el objeto de Justice as Fairness. No es el objeto de la teoría de justicia como equidad. Y otra cosa también es que hay normas que ya ahora tienen que ver con asociaciones, son normas específicas de tipo de asociación. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una estructura. Entonces, el objeto de la justicia no es la estructura propia asociativa de la Iglesia Católica. Ese no es el objeto. Y eso es muy importante porque luego tenemos que entonces caracterizar bien esto, que es objeto, que es la estructura básica, pero que es su marco, la sociedad. Y en eso avanzamos. Sociedad, ¿qué es la sociedad? Es un sistema de cooperación a lo largo del tiempo, de una generación a la siguiente. Ustedes tienen acá, pueden ver eso como una definición, pero en realidad también piensen como una caracterización bastante simple. Es un sistema de operación conjunta. Incluso si queremos quitarle a cooperación la carga valorativa, es un sistema de operación conjunta a lo largo del tiempo, de una generación a otra. Esto de una generación a otra es muy importante también. Y vamos a ver por qué la importancia de esa expresión. De hecho, hay teorías de la justicia intergeneracionales y teorías de la justicia para las generaciones futuras, o teorización en relación con las generaciones futuras. Y esto es muy importante, esta distinción, y importante es marcarlo, que una teoría como esta, Justice as Fairness, intenta capturar, intenta caer y hablar sobre su objeto, la estructura básica a lo largo del tiempo. Una sociedad cerrada, es lo que dice Rawls desde la teoría, desde el 71. Una sociedad cerrada. Una sociedad cerrada, ¿qué significa? Simplemente significa que no está observando las relaciones entre sociedades, y entonces para efectos de su objeto necesita hacer ese corte. Y tiene otras características que después voy a mencionar. Pero la sociedad esta no es una sociedad. Es una sociedad con características. Moderna, por ejemplo, la teoría de la justicia, Justice as Fairness, no le diría nada a una sociedad medieval. No podría decírselo. Es una sociedad moderna. Y no vamos a hablar de modernidad, nada que se parezca, pero uno puede entender esos términos en su sentido más elemental. Una sociedad moderna no es un sistema como el que conocemos, sino como un sistema feudal. Simple. Una sociedad liberal que tienen ahí, uno dice liberal, sí, ya claro, ya es una petición de principio. Me va a hablar que Justice as Fairness, me va a decir que es justicia, pero ya está predeterminado como liberal, lo que me va a decir que sea justicia. Y no necesariamente, eso lo vamos también a ver y discutirlo, ¿verdad? Por acá liberal es una caracterización. Y una caracterización también que no tiene que ver con liberalismo versus socialismo, no tiene que ver con eso.
De hecho, ustedes pueden revisar el texto y se darán cuenta que Rawls en algún momento, en varios momentos, pero en el texto de referencia y en el liberalismo político, Rawls habla de los regímenes políticos en los cuales la teoría de la justicia como fairness podría tener. Tiene eco, se asienta. Y ustedes pueden encontrar ahí, por ejemplo, un régimen de sociedad de no propiedad privada. Es un régimen socialista en un sentido fuerte. Y eso, esta teoría le habla a esas formas políticas. Entonces, cuando dice liberal aquí no es una forma política, sino simplemente contrástenlo con sociedades cuya estructura, eso tiene que ver con democracia también, cuya estructura es jerárquica y además vertical. Y son sociedades que están constituidas, por ejemplo, piensen en Irán, que están construidas y constituidas como teocracias, ¿verdad? Es decir, con una orden directa, jerárquica de arriba abajo y de una normatividad pues, hecha de piedra, si ustedes quieren. Este no dice muy poco de él. Es un ejemplo de un sistema no liberal. Y los sistemas liberales, si algo tienen, precisamente es ese quiebre ligado también a democracia. Entonces, otra vez ustedes me dirán, bueno, ¿qué entiende Rawls por democracia? ¿Qué se entiende? Depende de lo que entienda por democrático o sea, sociedad democrática, entonces yo voy a pensar cómo valoro su teoría de la justicia. Pero por ahorita, simplemente otra vez, no es una discusión de fondo sobre democracia, sino simplemente la idea más básica. Una sociedad democrática no es una sociedad, el contraste es una sociedad teocrática, por ejemplo. Una sociedad teocrática es una sociedad no democrática, y ven que no dije mucho, pero simplemente es una descripción de los principios elementales de la democracia, que vamos a ver luego reflejados ya también en otros lugares de la teoría de la justicia, pero en estos momentos es solamente una descripción. Entonces, por ejemplo, que no hay un juicio acá sobre Irán. Rawls no haría un juicio sobre Irán diciendo Irán es injusta. Lo único que está diciendo es Irán y esa estructura no es amena a justice as fairness, a la teoría de la justicia como equidad. Voy a hacer ese término por ahorita. Ahora, también aquí les dije que era teoría ideal, bien, aquí hay una idealización. La idealización de una sociedad bien ordenada es aquella que está regulada efectivamente por una concepción pública de justicia. Y la sociedad, otra vez, como decíamos antes, no es una simple asociación. Es una característica del pensamiento libertario, que lo vamos a discutir, y la discusión aparece con Nozick, la idea de la sociedad como una gran asociación. Y aquí hay un desmarcaje que hay que hacer en el momento muy importante, pero en fin, ahí está mencionado nada más. Es una idealización, eso significa no es un punto de partida. Si el punto de partida es una sociedad bien ordenada, entonces, es decir, una sociedad regulada por una concepción pública de justicia, pues ya llegamos, por decirlo así, ¿no? Como, a ver, yo quiero usar esta teoría, quiero ver cómo es que la teoría me permite moverme, digamos, no individualmente, sino movernos colectivamente. Y claro, si el presupuesto es el orden, ¿para qué necesito tanta teoría? Si ya tengo lo que quiero. Probablemente quisiera más bien una teoría para que me permita lidiar con el caos, y lidiar de modo tal que pueda romper. Caos y orden acá lo estoy usando, en un sentido también muy ordinario, son términos ordinarios, así como los estoy usando en estos momentos. Y los límites, vean que la teoría de la justicia como fairness tiene límites, ya mencioné uno, es intrasocietal y no intersocietal. Y eso en otro lenguaje significa que la teoría de la justicia como fairness no diría Rawls, porque es una discusión también, no funciona como teoría de la justicia global, no funciona cuando usted abre el espectro. Y lo discutiremos, porque obviamente hay rawlsianos como Charles Bates, que han querido extrapolar, sacar los principios de justicia y hablar de esos principios en términos de las relaciones internacionales. Y hay otra,
y se me olvida el autor más sencillo, ahorita lo menciono, el segundo autor que Rawls menciona en su texto, El derecho de agentes. Son dos autores que son, el segundo es, puede llamarse cosmopolita, por ejemplo, es la posición cosmopolita. Y esa discusión la vamos a tener precisamente al final, no ahorita. Pero lo marco como límites de Justice as Fairness. La otra es, no se refiere, ya lo mencioné, a la interacción social interindividual. Las relaciones interindividuales son sociales, ¿verdad? Si la relación que uno tiene con su pareja, con sus vecinos o en este espacio, no es que es una relación no social, es una relación social. Por eso le llamo interacción social, interindividual, esa es una característica. Y la teoría no, ese es el límite, es decir, no entra ahí. También utopismo y realismo puros, de eso voy a hablar después, porque también tiene otros elementos que no quiero entretenerme ahora y quiero avanzar un poco para no lograr lo prometido, es decir, encapsular ideas y puntos. La pregunta clave, que la estoy extrayendo del liberalismo político, y más que de la lectura que ustedes hicieron, pero no es un problema. Pero también, no, mentira, eso no. Sí, voy a decirlo distinto. Voy a decir que esto está en Justice, en la reformulación, Justice as Fairness, justicia como equidad, así es como lo tengo citado, pero es una tesis fuerte que viene del liberalismo político. Entonces, ¿cuál es la concepción política de justicia que mejor define los términos de cooperación entre ciudadanos considerados como libres e iguales y como razonables a la vez que racionales de una generación a la siguiente? La respuesta a esa pregunta es Justice as Fairness, precisamente. Entonces, veamos. Hay un recorrido que se hace la teoría. Hay dos, de hecho, voy a marcar dos. El recorrido del experimento mental de la posición original a los principios de justicia y su reverberación. No sé. Use ese verbo y puedo usar otro mejor, pero lo que quiero decir es que no es inferencial, no es deductivo. Es decir, no es que los principios de justicia que surgen del experimento mental de la posición original, uno luego infiere todo lo demás. No hay en esta teoría una pretensión deductiva de ese tipo. Entonces, casi que es otro el método. Van a ver por qué esto es importante, o de hecho ya pueden estar pensando lo importante de esto, porque digamos, uno no opera luego necesariamente como voy a romper con el principio y necesariamente vía deductiva, todo lo demás se va a caer. Y Rawls en otro lugar habla precisamente que su método no es un método deductivo, y eso tiene que ver obviamente con los pasos desde los principios hasta las etapas y procesos institucionales. Etapas, digamos, vean que hay varias etapas. Menciono rápidamente la etapa de las esencias constitucionales, que es la etapa que refleja básicamente la posición original, pero luego hay otras etapas. Uno tiende a verlo como la pirámide de Kelsen, pero no es eso exactamente. Si son etapas, si son lugares en donde se trabaja distinto. Entonces, por ejemplo, la Constitución, o digamos un momento constitucional es distinto de, por ejemplo, el momento legislativo, los procesos legislativos, más bien. No relativos a la Constitución, la generación de leyes y reglamentos. Eso es otra etapa y otro proceso. Y hay procesos institucionales en todos esos, llamémosle niveles, si ustedes quieren. Pero de todas maneras, lo importante es que hay un recorrido, eso sí, en la teoría, ¿verdad? En la teoría. No un recorrido lógico, digamos, un recorrido en la teoría que tiene que ver con esta construcción de principios en un experimento mental a los otros procesos. El otro recorrido que quería mostrarles es el recorrido que es epistemológico, en buena medida, es de las instituciones básicas, intuiciones, perdón, instituciones, de las intuiciones básicas y los juicios iniciales a los principios de justicia y los juicios considerados. Y ya vamos a ver esos errores. Básicamente dice el punto de partida en estas sociedades que ya caracterizamos es no el hecho de que en esas sociedades los individuos sean libres e iguales, no el hecho, sino
la marca siguiente, los individuos se conciben a sí mismos como libres e iguales. Eso no significa falsa conciencia ni significa autoengaño. Lo que significa es un proceso en el que ustedes y yo podemos entenderlo fácilmente con ejemplos que no voy a mencionar ahora, pero ustedes pueden imaginarse cómo estas instituciones básicas operan cuando queremos salir, operan cuando no nos dejan salir, operan cuando un gobierno eh, eh, con ciertos mecanismos, por ejemplo, obliga de modo ilegítimo a un individuo o bien a un colectivo a ejecutar ciertas acciones o no a ejecutarlas. Entonces, claro, hay intuiciones básicas relativas a la libertad, hay intuiciones básicas relativas, ¿adivinen qué? A la igualdad. Y estas intuiciones básicas operan como arranque para un proceso que pasa del juicio inicial, no anulándolo, a juicios considerados y retornando a ellos. Se llama método del equilibrio reflexivo. También después lo podemos recuperar. Esos son los dos recorridos. Ahora vamos directamente a la posición original y el velo de ignorancia, que es, es mucho, digamos, de la teoría de Justice as Fairness. Hay mucho acá. A veces los teóricos y los críticos ven más de la cuenta, pero sí hay bastante de todas maneras. Y vamos a ver, puntos relevantes previos. Y voy un poquito más rápido. Se trata de un experimento mental, es decir, contrafáctico, si ustedes quieren incluso. En alguna medida contrafáctico. De todas maneras, es un ejercicio como experimento mental digamos, de caracterización, y por eso digo quiero decir que es contrafáctico porque no tiene lugar. Digamos, la posición original es un no lugar, donde hay individuos que van a hacer algo, y que van a hacer elegir principios de justicia. Entonces, claro, es un no lugar, porque por el velo de ignorancia, esos individuos no van a tener la posibilidad de saber cosas que precisamente son, de hecho, alguien diría, absolutamente relevantes para saber de previo a la elección de principios, es decir, normas que regulen la interacción social y que consigo como normas justas. Pero bueno, el velo de ignorancia va a cubrir las asimetrías, básicamente, por desconocimiento. En realidad no cubre las asimetrías, va a cubrir la posición en la que los individuos están a la hora de elegir. Y van a cubrir, por lo tanto, las posiciones de ventaja y desventaja. Y luego vamos a hablar de ese juego, porque tiene que ver con teoría de la elección social, y va a tener que ver con un juego, digamos, de elección, de escogencia, y no un juego de descubrimiento, ¿verdad? En la posición original no se descubre los principios de justicia. En la posición original se eligen principios de justicia. Expresa un principio político básico. De hecho, el experimento mental permite eso, elimina la asimetría. Ve que la coerción por sí misma no constituye justicia, o bien constituye injusticia. Entonces, imagínense que nos vamos a sentar a decidir esas normas que regulan la interacción entre ustedes y yo, y partimos del hecho de que si ustedes no siguen las mías, ustedes se quedan en el semestre. Entonces ustedes pueden decir inmediatamente, ok, esas son sus normas, no me digan que son normas de justicia. De hecho, a mí no me queda más que aceptarlas. ¿Y eso por qué? Porque usted es el que firma y yo necesito esos 3 créditos. Entonces, pues bien, entiendo, es una norma, pero no la puede llamar de justicia porque la coerción no constituye justicia. O, dicho en positivo, un principio de justicia va a tener que cumplir con el carácter, digamos, va a tener que responder y va a tener que elaborarse de modo tal que evite la dominación y la imposición de unos sobre otros. En fin, eso lo vamos a ver con más detalle, pero ven que se trata, digamos, con el velo de ignorancia, en este proceso de elección del principio de justicia, se trata de generar artificialmente simetría y de elegir sobre la base de la ignorancia, pero visto de otro modo, pensando en que elimino las asimetrías que pueden entrar en juego fuera del experimento mental, fuera de la posición original, y que entran en juego siempre, ¿verdad? Pero aquí hay, como todo experimento, ¿verdad? Es una especie de al vacío, que incluyo condiciones, el vacío es una condición y veo qué pasa. Y es más o menos esa, solo que es una metáfora, ¿verdad? Aquí no es naturalista, es decir, no es ver qué pasa en ese
en exposición original, sino que es simplemente una heurística, es un proceso, una producción, y es artificial, y no es, digamos, no tiene esa característica, digamos, de explicación de lo que existe, ontológica, etcétera, ¿no? Materialista, nada de eso. El juego. El juego es una situación hipotética contrafáctica con las siguientes características. Hay individuos que son individuos racionales y razonables. Racionales y razonables son términos técnicos también que luego vamos a retomar, pero simplemente piensen en que son individuos. Razonables significa se sientan a la mesa y entienden un juego de, digamos, un juego en el que yo creo que algo es bueno y lo asumo, pero también sé que eh, simplemente no basta para generar reglas de juego, sino que necesito razonablemente valorar y considerar los otros y también lo que piensan que es bueno, que es bien, y entrar en un proceso de, digamos, de escucha y de valoración con cierto orden para llegar a un lugar, y ese lugar es sencillamente el acuerdo correspondiente, en este caso los principios. Y racionales es un término también débil acá, piénsenlo muy sencillo, para poder entrar en un juego de este tipo, de un juego para elegir, voy a tener que tener algunas capacidades o condiciones muy básicas, por ejemplo, saber que 5 es más que 4 y que, y que 2 más 2 son 4, por ejemplo, no sé, voy a tener que estar en la capacidad de contrastar, pero en Rawls el término es más de fondo, ¿verdad? En realidad también voy a tener que responder a un tipo de racionalidad, pero no lo discutamos ahorita tanto. Veamos Profe, características. Sí, adelante. una pregunta, ¿puede como explicar un poco más por qué diría usted que lo del experimento mental funciona más bien como una heurística? Es la forma en la que lo estoy presentando ahorita, y más bien yo te voy a devolver la pregunta. ¿Cuál es el problema que puedes ver con la caracterización, con esta caracterización, que sea heurística? Sí, que, digamos, yo pensaría más bien que el rol es epistemológico, digamos, aunque no sea estrictamente discusión de verdad y demás, el rol es de justificación. Digamos, aunque sí, ciertamente no haya una variable de verdad de fondo, es de justificación, de obtención de legitimidad, digamos. Y ese tipo de variables, aunque no impliquen verdad, son epistemológicas, no heurísticas, digamos, no, o sea, por decirlo así, pertenecerían, usando la dicotomía esta de Reichenbach, o sea, eso pertenece al contexto de justificación, no al contexto de descubrimiento. En cambio, las heurísticas pertenecen al contexto de descubrimiento. Ok, está bien. El que dice que te pregunté, la devolución, porque efectivamente ahí tenemos un debate, digamos, hasta dónde. Cuando yo lo dije heurístico, obviamente estoy salvándole de un montón de problemas que podría tener si lo cargo como lo estás cargando, si lo coloco en este otro lugar. Voy a responder, a ver, voy a responder como, haciendo una síntesis de las dos afirmaciones en realidad. Voy a simplemente, no síntesis, sino que voy a aceptar por lo pronto y para avanzar y luego vamos a regresar a este punto, Luis. Pero por lo pronto simplemente voy a decir que, que, que hay que verlas de las dos maneras y hay que ver los problemas que tienen pensados de un modo y pensados del otro. Ya señalaste el problema que tiene, que sería un problema de descontextualización del experimento mental de la posición original. Ese sería el problema que estarías marcando acá. Y entonces sí, estarías marcando un problema muy importante. Pero por ahorita, como te digo, más bien voy a abrir abramos la afirmación. Es posible pensarlo como heurístico, y es posible pensarlo de modo más robusto. Es decir, asumiendo tesis importantes y tesis muy importantes respecto de la elección racional, tesis muy importantes respecto incluso de la psicología social. Entonces, tengamos eso presente. Luis, te habías perdido, ¿no? No sé si escuchaste la respuesta.
No, sí, escuché. Sí, ok, no, Sí. no sé. Perfecto. Pero Luis, mantengamos esto colgando, ¿cierto? Voy a seguir el recorrido, porque lo que quiero es como colocar la mesa, ¿ves? Entonces, voy a seguir el recorrido, ya casi lo termino, y nos devolvemos a las cosas que vamos de las que vamos a hablar, que les interesa a ustedes, y como esta, por ejemplo, y que nos permite ir elaborando de modo dialógico y haciendo discusiones. Entonces, avanzo y termino ya casi. Decía, el juego. Entonces, una situación hipotética contrafáctica con características ya mencionadas, como la del individuos racionales y irrazonables, un mecanismo, ¿qué es un mecanismo? Espera, tengo que pasar esto por acá, poder verlo. ¿Verdad? Mecanismo de condicionamiento en el experimento, el velo de ignorancia, y un punto de partida. Este punto de partida es una discusión, de hecho tiene que ver con lo que acaba de mencionar Luis, probablemente, y tiene que ver con ese punto. El principio máximo no es un principio heurístico, diría. El principio máximo ya es un principio de la teoría. Algo quería decir, por cierto, que olvidé en la respuesta a Luis, y es que es lo siguiente. Hay dos cosas que uno está pensando acá, típicamente, y conviene quizá remarcarlo y mencionarlo, indicarlo cuando hablamos. Uno es referirse a la teoría como tal, es decir, la teoría Justice as Fairness, esa es la teoría. Entonces voy a referirme a la teoría. Eso es una. Y creo que la observación de Luis tiene que ver con eso. Pero hay otra fórmula, otra aproximación, y es que yo estoy posicionado mentalmente en no estoy analizando la teoría, sino que estoy posicionado en, en el mundo, en el mundo que me ocupa, y yo estoy tratando de imaginarme procesos deliberativos, imaginándome gente, imaginándome partidos políticos discutiendo eh, en representación en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y a veces me lo toca imaginar porque la realidad es muy opaca, es decir, uno no ve eso realmente, lo idealicé, ¿no? Puede uno ver en la Asamblea Legislativa otras cosas que no te acabo de decir, partidos políticos, posicionamientos, representación. Pero digo que uno a veces piensa de una vez rápidamente no en la teoría, sino en cómo se acomoda esto en ciertos tipos de procesos. Y es distinto pensar y hablar de la teoría y hablar por otro lado, colocarse uno ahí, en el mundo, en donde ese es el mundo que es, ya sea algo de la teoría de la justicia como Fairness, a ver cómo opera mm, el principio de diferencia, que ya lo vamos a ver, cómo opera aquí. Entonces uno dice, y dialoga, y propone, y encuentra cosas, pero ya está comillas, en el mundo real de la elaboración y procesamiento y estabilidad de principios, que concibo como principios de justicia, pero que son relativos o bien a una especie de, no sé, en Costa Rica hay una especie de pacto social que querramos construir, o bien a un problema específico como el problema de salud del COVID y la distribución en estas condiciones de recursos escasos, y la justicia siendo ahí, digamos, utilizada para ver cómo operan esos principios, cómo operan. Entonces son dos momentos, eso creo que nos puede ayudar. Ustedes me dirán y lo valoraremos, pero creo que cuando uno habla de la teoría es distinto de cuando uno está posicionado, por decirlo así, en un proceso al cual la teoría responde también, pero uno no está en la teoría si no está en el proceso. Listo, y avance y vamos a terminar. El resultado de esa posición original, de ese experimento mental, es la elección de principios de justicia. Y hay dos principios de justicia que ustedes leyeron, y si no lo leyeron, pues aquí están, y los recordamos, y para esto sirve esta sesión, para recordar, para los que ya han pasado por aquí, es recordar. Dice, cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema similar de libertad para todos. Según Ross, esto es un paquete, ¿verdad? Los individuos en la posición original, por ejemplo, no van a elegir un principio utilitarista, un principio de maximización del de cualquiera que sea la cosa, digamos, del bienestar o maximización de los recursos. Es un principio de maximización.
un maximax, el mayor bien, el mayor número, por ejemplo, que es un principio utilitarista. Ese principio no lo elegirían los individuos en la posición original. Ve, Rawls no está instruyéndolos. Rawls está diciendo que eso no lo elegirían esto. Por supuesto que la carga de la prueba va a estar en Rawls mismo diciendo... Mira, sí, Roberto, yo lo que le dije a Margot en este caso es que hablar con el chat, con el support, indicarles justamente eso, ¿verdad? Que no les cambiaron o se fueron cambiados en algún momento. Roberto, para que le pongas... a ver qué les pueden brindar. Yo la información, lo que le decía a Margot, bueno, nosotros terminamos con... Roberto Echeverría. Ya es lo último. Voy a silenciarlo. Roberto, ¿ya silenció? Ok, iba a hacerlo yo. Bien, entonces, aquí tienen este principio y tenemos el segundo principio, que a su vez tiene dos, ustedes pudieron verlo, 2A y 2B. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Okay. Y en segundo lugar, y ese es el segundo principio, las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. El principio de diferencia. El principio de libertad es el de arriba, el principio de igualdad de oportunidades es el 2A. Eso es el paquete del que estamos hablando ahorita, que los individuos en la posición original elegirían. Bien. Y esto tengo que ir más rápido, pero me quedan en mi tiempo, en el tiempo que he designado para esto, me quedan 10 minutos máximo, en realidad. Entonces voy a ir bien rápido y luego regresamos. Como les digo, si tienen preguntas, pues vamos a desarrollarlas. Sobre esto, algunos de ustedes ya tienen más conocimiento, entonces, el refrescamiento y otros podrían estar ingresando. Sobre el principio de diferencia, y esto sí creo que es conocido por algunos de ustedes, porque creo que lo uso comúnmente, me gusta mostrarles un cuadro de estructuras económicas, que es el siguiente, y una pregunta acá. Vean ustedes el cuadro que tienen acá. Si ustedes tienen 4 economías, economía A, B, C y D, y tienen grupos menos favorecidos y una cantidad ahí, un grupo medio y un grupo más favorecido. Que estamos probando el principio de diferencia. ¿Qué dice el principio de diferencia? Dice que las desigualdades económicas y sociales han de redundar en el beneficio de los menos aventajados o menos favorecidos. Eso es lo que dice el principio. Entonces, si yo tengo 4 economías y las quiero comparar entre sí, ¿cuál de ellas responde al principio de diferencia? Observen el cuadro un momento y vean las cantidades. Y vean entonces qué puede decirnos más o menos cada una de esas cantidades. No se los voy a preguntar porque como estoy en exposición, en realidad no quiero hacer desde el ejercicio ahorita, entonces más bien simplemente les voy a decir y luego vamos a retornar a esto. Esto me sirve simplemente para dibujar, entender el principio de diferencia, por lo menos en este cuadro comparativo y algunos elementos más. La respuesta C corresponde en comparación con una distribución equitativa A y también por contraste con D. Esto es con una distribución según la cual los miembros más favorecidos se encuentran en tal posición en detrimento de los miembros del grupo menos favorecido, a pesar del mayor beneficio total. Eso es D, ¿verdad? El principio de diferencia es un principio, y tomen en cuenta esta afirmación, el principio de diferencia es un principio de reciprocidad de base equitativa. Eso es lo que es. Entonces vean de nuevo el cuadro. Y en el cuadro ustedes pueden observar eso que acabo de decir. Vean que A es una sociedad, descriptivamente A es una sociedad, estaría esa economía en condiciones de igualdad estricta, 10, 10, 10, 10.000, 10.000, 10.000. Entonces, algunos de ustedes podrían querer decir que esa condición es deseable incluso, y es mejor, incluso comparada con D. Vea cómo está D. D es 20.000, el grupo menos favorecido, 100.000, el grupo medio, y 500.000, el grupo más favorecido.
Entonces, alguien diría, obviamente D es mejor que A. ¿Por qué D es mejor que A? Porque en D los grupos menos favorecidos están mejor comparativamente con A. ¿Ven? Entonces uno diría D es mejor que A. Alguien diría, bueno, A es mejor que D por el privilegio y el valor que tiene la igualdad estricta. Y de eso vamos a hablar después, vamos a hablar del igualitarismo. Pero lo decía nada más para que lo observen y lo valoren. Y vean ustedes que vean ustedes que B es mejor que A. 12.000, el menos favorecido 30.000, el grupo medio y el grupo más favorecido 80.000. Sí, vean el grupo C, comparado con B, es mejor C que B, porque el grupo menos favorecido tiene 30.000. Y los grupos restantes pues, tienen una cantidad, 90 y 150.000. Y si el principio es las desigualdades redundando en el beneficio de los grupos menos favorecidos, la economía que corresponde sería C, porque D es 20.000 para el grupo menos favorecido y no 30. Pero ¿qué pasa con D? D, vean ustedes vean ustedes la suma total de D. Es 20.000, 100.000, 500.000, versus la suma total de C, 30.000, 90.000, 150.000. Ven ustedes, entonces, el principio de diferencia favorecería C. Algunos dirían, por razones razones no de justicia, algunos de ustedes por razones no de justicia favorecerían D. O bien por razones de justicia, pero proyectadas, por decir algo, algunos de ustedes dirían, mire, es que siendo la suma en D mayor, considerablemente mayor, y un proceso redistributivo me va a hacer subir a D, por ejemplo, el grupo menos favorecido, a 40 o 50, mejor que C. El cuadro es tramposo en parte porque es estático, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Simplemente es estático, y es una valoración de economías A, B, C y D, tal cual están. Este otro criterio que usé es un criterio dinámico y uno podría introducírselo a las otras casillas, pero no estamos haciendo eso ahorita, no es un ejercicio tan profundo, después lo vamos a tomar. Lo único que el ejercicio me permite es entender el principio de diferencia en este tipo de dibujo de estructuras económicas. Entonces, la sociedad C es la que es la respuesta, es la sociedad, la economía que describe, representa el principio de diferencia comparado con las economías A, B y D. Avanzo. Eso, como les digo, es simplemente para dibujar el principio de diferencia, que es un principio de justicia distributiva. Y es muy importante lo que voy a decir. Siendo un principio de justicia distributiva, va a ser un principio que uno, desde el punto de vista de la teoría general de la justicia de Rawls, podría sacar, extraer y generar una teoría específica de la justicia distributiva que tiene ciertas características. Eso es posible hacerlo. Rawls está, y lo que estoy yo hablando, de lo que estoy hablando ahorita es la teoría general de la justicia. Ese no es el lenguaje que se usa, pero a mí me parece muy útil. Y en la teoría general estamos viendo todos los elementos que tienen que ver con derechos y libertades y que tienen que ver con condiciones de vida y con principios de distribución. Entonces, claro, uno podría decir, el principio de diferencia es un principio de justicia distributiva que no es convincente. Ustedes pueden usar otras, y de hecho hay una discusión amplia, hay una literatura amplísima sobre precisamente otros criterios distributivos que son mucho mejores, y no solo en términos del resultado, sino en términos de la caracterización como principio de justicia. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, de hecho. Por ahorita solo el dibujo. Entonces, ustedes tienen ese principio. Y el otro principio es el principio de libertades básicas. Cada persona tiene un derecho igual a un esquema plenamente adecuado a libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. Y este principio
Tiene otras características que no voy a mencionar ahorita porque sí me toma más de la cuenta y no quisiera. Podemos desarrollarlo, este segundo principio. Tomen en cuenta simplemente ahorita para la discusión que los dos principios de justicia hay características de esa presentación, en este dibujo teórico, de los principios, por ejemplo, el orden lexicográfico. Principio 1 es primero, principio 2 es segundo. También el carácter, digamos, compacto, trabaja en tándem, es decir, el principio segundo no funciona sin el primero y el primero no funciona sin el segundo. Y otra característica que tiene es, en realidad tiene que ver con el orden lexicográfico, pero lo voy a llamar distinto, es prioridad, es la prioridad de la libertad, la prioridad del principio de libertad, no de la libertad, eso está mal dicho, la prioridad del principio de libertad sobre el principio de igualdad de oportunidades y de diferencia. Vean que están conectados, no significa que sea suficiente, pero sí significa, sí tiene la característica de ser prioritario, porque eso marca la característica de la teoría general de la justicia de Rawls, que se entiende en el principio de la prioridad del derecho sobre, la prioridad de the right, de lo correcto, que tiene que ver luego con normas, ¿verdad? Y tiene que ver con el valor de la libertad. La prioridad the right over the good, de lo correcto sobre el bien. Eso es una característica muy importante de esta teoría. Lo vamos a contrastar luego. Y termino diciendo que vean que el principio de libertad no es que defiende la libertad, sino un esquema. Un esquema plenamente adecuado de libertades básicas. ¿Y eso qué significa? Que no es el concepto de libertad el que prima, sino un paquete en donde ustedes tienen libertades de muchos tipos. Y por supuesto que hay una especie de división del trabajo entre libertades. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de pensamiento. Y esas libertades, digamos, no están atadas a un principio, a una concepción o concepto de libertad, o a la libertad, sino que esas libertades tienen, digamos, una dinámica y obviamente roce, y obviamente también va a tener que leerse en momentos, por ejemplo, en donde la restricción de una libertad en relación con otras libertades no derrota la libertad, no es una forma de negación de la libertad. Y eso lo digo porque va a ser importante en las discusiones. Bien, hasta aquí